En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a, como ya se ha anunciado y se ha preparado, vamos a tocar ahora el tema El reino de Jesucristo está cerca. Y esto, entre otras cosas, porque este domingo que viene, que será el último domingo del tiempo ordinario, vamos a celebrar la solemnidad de Cristo Rey del universo. Y entonces conviene una y otra vez volver sobre el reino de Dios. Hemos comentado algunas cosas en otros jueves, porque Jesús empieza anunciando, inicia su vida pública, anunciando que el reino de Dios está cerca. Dice San Marcos y también San Mateo esta enseñanza. Marcos dice, cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el evangelio. Y también San Mateo nos dice palabras similares a las de Marcos. Dice San Mateo capítulo 4. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y las dolencias del pueblo. Y varias cosas a mencionar y a repetir tal vez, pero necesariamente. Ambos hablan del reino como el evangelio del reino. Es decir, el reino es buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Pero buena noticia no en el sentido, diríamos, de una noticia exógena, sino de una nueva realidad, de una nueva situación para la humanidad y para cada criatura humana. Y hemos comentado además en otra ocasión, y lo voy a repetir, que cuando se habla del reino, a lo largo de los años se han tenido 3 aproximaciones entre los padres de la iglesia, entre los primeros doctores de la iglesia, y la expresión reino de Dios se traducía, y Orígenes es uno de ellos, que dice que el reino de Dios es auto-Basilea. Eso, Basilea significa reino. Es decir, Jesucristo es el reino. En Jesucristo se cumple el reino. Pero también la otra expresión no contradictoria, que el reino de Dios esté en nosotros. Y la otra es que en la iglesia se manifiesta el reino de Dios. Entonces, cuando se habla del reino y de Jesucristo Rey,
estamos hablando de la totalidad de la revelación. Y en el Evangelio según San Juan, como lo veíamos el año pasado en la solemnidad de Cristo Rey, se nos refiere este pasaje del capítulo 18 del Evangelio según San Juan, que es el diálogo entre Jesús y Pilato. Cuando está Pilato ante Jesús, Pilato lo va a interrogar y le va a preguntar, Pilato, si es que él es el rey de los judíos. Y Jesús le va a decir, ¿eso tú lo has pensado? ¿Eso te lo han dicho? Pilato dirá, ¿acaso soy yo judío? Y entonces vuelve a preguntar Pilato, ¿eres rey? Y Jesús le va a decir, sí, yo soy rey. Para esto he nacido, para ser rey y dar testimonio de la verdad. Es decir, en San Juan, el reino tiene que ver con la verdad. Y la verdad de quién es Dios y la verdad de quién es el ser humano. Pero este domingo nosotros vamos a escuchar el pasaje que corresponde al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 43, que muestra a Jesús en la cruz. Y Jesús está crucificado con otros dos personajes. Y ante Jesús se burlan de Jesús. Se burlan, incluido uno de los crucificados, que le va a decir, si eres tú rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lo decían los que se burlaban. Y en la cruz había un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores le decía, tú no eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba y le decía, nosotros merecemos este castigo, este es inocente. Y entonces le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es decir, el crucificado, junto con Jesús, uno de los crucificados, lo reconoce en la cruz como rey. Pilato había puesto esa inscripción un tanto, diríamos, burlesca hacia las autoridades judías en tres idiomas, en latín, en arameo y en griego. Es más, se nos dice que las autoridades pidieron que se retire ese letrero. Pilato dirá, lo escrito, escrito está. Y entonces vemos cómo Jesús, como nos decía también en la parábola, no es acogido como rey. Antes de llegar a Jerusalén, nos decía el pasaje del Evangelio que contemplábamos el día de ayer, como estaban cerca, dice, de Jerusalén, Jesús les dijo a la gente una parábola. Y esa parábola hablaba de esas onzas de oro que el Señor reparte a 10 personajes. Pero simultáneamente a esas onzas de oro que Jesús reparte a 10 personajes, a los cuales 3 de ellos les va a pedir cuentas,
También ese personaje que va a un país lejano para reclamar su título de rey, se dice que había otros que no querían que el rey. Y entonces Jesús, les voy a leer mejor la parábola y este pasaje que hemos contemplado el día de ayer, para no parafrasear y de repente hacer un resumen que no es ajustado. Dice, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo es que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues Jesús, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro, diciéndoles negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos que lo aborrecían enviaron tras él una embajada para informar, no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados, a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que habían hecho cada uno. Y llama solo a 3 de 10. Dice, el primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó, muy bien, eres un empleado cumplidor, como has sido fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo le dijo, tu onza, Señor, ha producido 5. A este le dijo también, pues toma el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza, la he tenido guardada en un pañuelo. Te tenía miedo porque eres un hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, por tu boca te condeno, empleado holgazán, con que sabías que soy yo exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no he sembrado. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quítenle a este la onza y dénsela al que tiene 10. Le replicaron, Señor, si ya tiene 10 onzas. Les digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Y hoy, claro, vemos a Jesús en Jerusalén llorando, porque no ha reconocido su presencia, no lo ha acogido. Y efectivamente las autoridades le dirán a Pilato, no tenemos más rey que el César. Y claro, nosotros podríamos pensar, estas expresiones del Evangelio se han cumplido en el pasado. No tienen que ver con el tiempo contemporáneo, no tiene que ver con las criaturas humanas de todos los tiempos, pero esa sería pues una observación equivocada, porque la palabra de Dios es palabra viva. Y entonces, siendo el tema del reino tan importante en la predicación de Jesús, al punto que cuando se contabilizan las veces que Jesús habla del reino en el Nuevo Testamento, son 122 veces que aparece la palabra reino. Y de ellas,
99 están en los evangelios sinópticos. Y de esas 99, 90 en boca de Jesús. Y entonces es muy importante que nosotros volvamos sobre el tema del reino. Al terminar este año litúrgico, ya a pocos días, hoy día estamos a 17 de noviembre, el año litúrgico terminará el 26 de noviembre. Es decir, estamos a escasos, ¿cuántos días? 9 días. Y entonces tenemos que examinarnos. Si es que este año, que ya está concluyendo, en que hemos peregrinado alrededor de la persona del misterio de Jesucristo revelado, esta predicación del reino en nosotros, en nuestras familias, en la iglesia, en el mundo, está siendo acogida. Si el Señor reina. Y bueno, les decía que en los padres habían esas 3 aproximaciones, le he mencionado 2 solamente. La de Jesús es el reino, la autobasilea, o la otra, la segunda, que el reino está en nosotros, que el Señor así nos lo dice. Y la tercera es que el Señor reina en la iglesia. Y ahí nuevamente en la aproximación eclesiológica, nosotros tenemos que saber que la iglesia no solo es la iglesia peregrina, que está siendo, diríamos, peregrina en el sentido de militante, haciendo el combate espiritual, como veíamos el jueves de la semana pasada, pero reina en plenitud en la iglesia triunfante, porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. En la patria celestial contemplamos a Jesucristo victorioso y vencedor, Rey. Y efectivamente esta semana, hemos empezado a contemplar pasajes del libro del Apocalipsis. Y en el primer capítulo, los primeros versículos, vemos a Jesucristo como Rey, dirigiéndose al vidente en medio de esos 7 candelabros, de esas 7 iglesias, dándoles amonestaciones e invitándolas a la conversión. Y ahora veíamos a Jesucristo, el Cordero de Dios, en pie y degollado, al lado del trono del Padre, y que es el único que tiene la autoridad y el poder para abrir ese rollo con los 7 sellos. Y entonces nosotros, queridos hermanos, hacemos bien si es que nos volvemos a interrogar acerca del reino de Dios. Y en consecuencia, ya estando a pocos días de terminar el año litúrgico, creo que hacemos bien tomar este jueves para comentar algunas cosas sobre esto. Esas 3 aproximaciones no son contradictorias, pero a lo largo de la historia, distintas perspectivas teológicas han contrapuesto la comprensión del reino de Dios. Y entonces, de un lado, las aproximaciones desde los seguidores de Lutero han, por supuesto, negado la vinculación del reino a la iglesia. Y han habido ahí una multiplicidad de comprensiones que con esas visiones liberales que aparecieron entre los teólogos protestantes, ya básicamente llegan a
hacer esa separación entre el Jesús histórico y Jesucristo. Y entonces, en esas perspectivas, se llega más que a una visión cristocéntrica, a una visión, entre comillas, supuestamente más plural, que sería el reino de Dios, que abriría no solo a los cristianos, sino a otras perspectivas religiosas, a otros creyentes, la posibilidad de un reino. Y la otra discusión es si es que el reino es de este mundo, como dice, o el reino es temporal, o como dice Jesús literalmente a Pilato en ese mismo diálogo, cuando le pregunta si es que Jesús es el rey de los judíos, Jesús le va a responder, mi reino no es de este mundo. Y por eso es que Pilato vuelve a preguntar. Y entonces ahí es donde dice, entonces tú eres rey. Jesús contestará, sí, soy rey. Para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y entonces, queridos hermanos, como comprendemos, ustedes han muchas veces escuchado estos pasajes y creo que todos vemos que es necesario dedicar algunos minutos a reflexionar sobre esto. Y quisiera que hagamos ese ejercicio juntos. En primer lugar, efectivamente, como nos revela el libro del Apocalipsis, Jesús es el rey y él abre los sellos, es decir, la revelación contenida acerca de la historia de la humanidad, la historia de las familias, la historia de los pueblos y de cada persona, la historia de la iglesia, es revelada en la persona de Jesucristo. Jesucristo recapitula a todos los seres humanos, es la cabeza, como dice San Pablo. Nosotros estamos llamados a incorporarnos a Él, somos el cuerpo. Pero no solo los miembros bautizados de la iglesia, sino eso es una invitación y una llamada a todas las criaturas humanas. Pero ¿qué pasa si nosotros, con una fe debilitada, creemos que esa llamada de Jesucristo, entre comillas, divide? ¿Cómo invitar a los que no son cristianos? Musulmanes, ateos, budistas, hinduistas. Entonces, para algunas personas piensan eso no es posible, eso no es práctico. Tener a Jesucristo en el centro es un problema. De alguna manera, así razonaban también los miembros de la cúpula del pueblo de la Primera Alianza. Y por eso es que pactan y se ponen de acuerdo todos los que estaban divididos para eliminar a Jesús. Y buscan y pactan con los paganos, con los romanos, para eliminar a Jesús. Y de alguna manera eso se sigue repitiendo a lo largo de la historia y también en este tiempo. En la mente y en la comprensión meramente racional de muchas personas o de algunas personas. Por eso es necesario volver sobre la revelación, como veíamos hoy en la primera lectura de la misa y la apertura de los 7 sellos. Y se nos presentaba ese contraste. Jesús entrando a Jerusalén, Jesús llora. De otro lado, el vidente se acerca a la liturgia celestial y también llora porque nadie puede abrir el pergamino, el rollo con los 7 sellos. Y entonces le dice, no llores, porque aparece el Cordero degollado en pie, es decir, Jesucristo resucitado, vencedor de la muerte, que conserva las heridas de la cruz. Y él abre los 7 sellos. Y como ustedes saben, y lo veremos de alguna manera muy escuetamente en los próximos días de esta semana y lo que queda de la siguiente semana, Jesús va abriendo uno a uno los sellos. Los primeros 4 sellos, como ustedes bien saben, se refiere
a los 4 jinetes así llamados del Apocalipsis. El primer sello muestra al jinete blanco, que está sobre un caballo blanco, y a Jesús, que lo veremos al final, con el manto ensangrentado, pero victorioso, al final del libro del Apocalipsis. Pero si no seguimos a Jesús, vamos a seguir a los otros 3 jinetes, que son las injusticias de este mundo, el jinete negro, el jinete rojo, la violencia, la guerra, o el jinete amarillo, la muerte, la enfermedad, el hambre. Y entonces esos jinetes, es decir, no dejar que Él reine, traen desolación y traen persecución. Y por eso en el 5.º sello el Señor se nos presenta a esos mártires debajo del altar, que claman: ¿hasta cuándo no harás justicia? ¿Cuándo tomarás venganza? Que son los mártires en la patria celestial. Y entonces le dicen hasta que se complete el número. Pero luego cuando se abre el 6.º sello, se ve que ya ha llegado el día del Señor. Ya el mundo entero se da cuenta. Pero los poderosos de este mundo, dice, se esconden y no quieren ver ese día. Piden que se descuelguen las rocas, los montes, para ocultarse de Dios, como Adán y Eva se ocultaron de Dios luego del pecado. Es decir, la humanidad cae en la rebeldía contra Dios. Es decir, como esos personajes de la parábola que bien interpretaban los fariseos y los escribas, que se refería a ellos, pero que también en el tiempo escatológico, en el mundo entero, los poderosos no querrán saber nada de Dios. Y eso, claro, se ve de distintas maneras en distintas realidades. Y eso prepara el último sello, donde se van a presentar esos ángeles con las 7 trompetas que van a ir anunciando cada una de las copas, que son, diríamos, la tribulación de las criaturas humanas, que sin Dios no podemos encontrar el camino de la justicia y la paz. Y por eso el Señor llora y dice: si hubieses Jerusalén, porque Jesús se dirige a la ciudad. Jesús no se está dirigiendo a ningún interlocutor individual. Dice, mirando a la ciudad, le dijo a la ciudad: si conocieras el día de tu visita, el día de la visita del Señor, y San Juan lo replicará en el prólogo que veremos el día de Navidad, vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Y eso que ocurrió en el pueblo de la primera alianza ha ocurrido a lo largo de la historia y también en muchas personas en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de las naciones. Pero eso no significa que ya Jesús no reina, porque desde ese momento en que ese ladrón crucificado le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Jesús le ofrece el paraíso, Jesús empieza a reinar en la patria celestial, en la multitud de los santos, en plenitud. Y nosotros, mientras que peregrinamos camino a Jerusalén, a la Jerusalén celestial, tenemos que en el camino decidir si es que queremos que Él reine o no estamos de acuerdo con que Él reine. ¿Y qué va a impedir? El pecado y la ignorancia. Pero en el tiempo presente, en la iglesia peregrina, Jesús reina. Porque a pesar de que somos pecadores,
A pesar de todas nuestras fragilidades y limitaciones, el Señor, cada vez que a través de las criaturas humanas, sus ministros, celebran los sacramentos de Jesucristo en su iglesia, se hace la voluntad de Dios. Cada vez que se dan las palabras de la consagración, Jesucristo, esas especies con el poder del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Y Jesucristo viene manso y humilde a reinar. Para ser acogido, viene a este país lejano, donde han huido los que reclamaron la herencia antes de tiempo, para ser acogido por nosotros. Pero sin fe, muchas personas no lo pueden acoger. Y entonces la gente se debate en una serie de discusiones colaterales, problemas teológicos. Lo concreto es que cada vez que se dicen las palabras en el rito que fueran, por los ministros ordenados según la voluntad de Jesucristo en el sacramento del orden, Jesús se hace presente. Inclusive así el celebrante sea un pecador. Así no tenga fe. Así esté en contra del Señor. El Señor se va a hacer presente. Pero también cuando se celebran los otros 6 sacramentos. Cada vez que un sacerdote da la fórmula de la absolución, Jesucristo reina y tiene el poder de perdonar los pecados, porque solo Dios puede perdonar los pecados, pero lo hace a través de un hombre. Y así sucesivamente en cada uno de los sacramentos y también el sacramento del matrimonio, donde ya los ministros no son los que han recibido el sacramento del orden, sino los que han recibido el sacramento del matrimonio. Los esposos son ministros. ¿Y qué significa ser ministro? Es decir, que actúan con el poder de Dios para administrar esos sacramentos, que son de Jesucristo. Esas son esas onzas que el Señor nos da. Y esas cuentas que el Señor nos pedirá. Y entonces nosotros tenemos que identificar en distintos personajes de esta parábola, en el drama de la pasión, cómo nosotros a lo largo de nuestra vida personal y en el día a día, y cómo la humanidad entera van asumiendo esos distintos, entre comillas, roles. Porque sin Jesucristo no hay paz. Y ahora vemos un mundo debatido en acuerdos, confusión, guerras, odio, violencia. No solo entre pueblos, entre países, sino la guerra, como nos enseñaba el Papa San Juan Pablo II, contra los inocentes, contra los niños no nacidos, y cómo ingentes recursos de la investigación, entre comillas, científica, se dirigen para cada vez producir armas más letales, para la destrucción en la guerra, y también para la destrucción en esa guerra contra los inocentes, en cada vez más sofisticados productos, entre comillas, farmacológicos, que son verdaderas armas químicas contra los no nacidos. Y entonces, queridos hermanos, como vemos, el reino de Dios se hace cuando nosotros dejamos que Él sea rey y se hace la justicia. Y nosotros dejamos que Él es rey cuando nosotros lo obedecemos. Y nosotros lo obedecemos cuando tenemos fe. Y cuando
La voluntad nuestra es la voluntad del Padre. Y eso es lo que viene a hacer Jesucristo, haciéndose obediente hasta el extremo, hasta la muerte y la muerte de cruz. Y entonces vemos pues que es fundamental para la humanidad entera, para la iglesia peregrina, acoger al Rey que viene. Cada día se celebran muchísimas Eucaristías. Y en cada una de ellas el Rey está viniendo. Cada vez que se está administrando el sacramento de la confesión, la unción de los enfermos, la confirmación sacramental, el matrimonio, el sacramento del orden, el bautismo, el Señor viene. Pero el problema es que nosotros muchas veces no lo reconocemos y nosotros también, o mejor, por nosotros también llora Jesucristo. Porque no reconocemos su venida. Y cuando no reconocemos la venida de Jesucristo y no reconocemos su mirada que nos sostiene en la existencia, como cuando mira a Jerusalén, nosotros no reconocemos su presencia. Y entonces nos lamentaremos, como esas mujeres que Jesús al camino al Calvario lloran cuando ven a Jesús. Y Jesús les va a decir, no lloren por mí, porque el vencedor de la muerte, como dice al inicio del Apocalipsis, yo soy el que estaba muerto y ahora estoy vivo, ya no vuelve a morir. Y Jesús les dirá por eso a esas mujeres que de alguna manera representan a la iglesia peregrina. Lloren por ustedes y por sus hijos. Y por eso es que la iglesia peregrina llora por sus hijos. Y en cada sacramento y por excelencia en la celebración eucarística, nosotros contemplamos una vez más el drama de la pasión. Porque lo que celebramos es la Pascua de Cristo, es lo que Jesús fue a hacer a Jerusalén, para salvarnos, para perdonarnos, para darnos vida, vida en abundancia. Pero tal vez muchos de nosotros acudimos a la celebración eucarística y no nos damos cuenta de ante quién estamos. Y tal vez no estamos dispuestos a escucharlo ni a obedecerlo. Y tal vez podemos decir, como diremos este domingo, que Él es Rey, pero no lo obedecemos. Y pecamos. Y cuando así hacemos, somos como esas personas que están contemplando a Jesús en la cruz y que se burlan de Jesús. Igual como esos espíritus inmundos en esos posesos, que reconocen quién es Jesús, el Santo de Dios, pero no lo quieren obedecer. Y entonces cuando la iglesia peregrina, cuando los bautizados, no llevamos adelante el combate espiritual para hacer la voluntad de Dios, no solo no tenemos paz, no solo nos rebelamos contra el Señor, sino nos burlamos de Él. Y entonces rechazaremos la cruz. Bájate y bájanos, le diremos. Porque Jesús reina en la cruz. No fue cuando multiplicó los panes cuando Jesús aceptó que lo hagan rey. Jesús acepta el título de rey solo en su entrega final, total. Y para eso va a Jerusalén. Y Jesús ya ha vencido, pero conserva las heridas para que nosotros sepamos que tenemos que librar el combate.
Y ese combate de la fe es el combate de la verdad, pero la verdad del amor de Dios revelado, derramado en nuestros corazones, y que es capaz de hacer de nosotros nuevas criaturas, hijos de Dios. Y entonces el año litúrgico es para que crezcamos en esa vida nueva y para que nos ayudemos mutuamente en la iglesia y en la iglesia doméstica, entre los hermanos, para formar esa familia, la familia de los hijos de Dios. Pero muchas veces nos arrepentimos y no nos convertimos y volvemos a caer en lo mismo. Y entonces necesitamos la oración. Pero como veremos también en el libro del Apocalipsis, cómo se le presenta al Señor ese incienso, que nos dice que son las oraciones de los mártires y los santos, y que ese ángel le va a poner las brasas, esas mismas brasas que purificaron los labios de Isaías en el capítulo 7, en la vocación de Isaías, cuando él tiene la visión de la liturgia celestial, que también nos describe el libro del Apocalipsis y también contempla Ezequiel. Y entonces ese incensario de oro, con esas oraciones y con esas ascas de fuego, va a ser arrojado a la tierra, dice él. Y eso va a ser para purificación, es decir, es la comunión y la oración de los santos en el cielo. La intercesión para que nosotros podamos a tiempo arrepentirnos, para ser contados entre los marcados, antes que lleguen las tribulaciones de la prueba final que el mundo en algún momento tendrá que pasar. Pero que de alguna forma en la comunión de los santos, estos hermanos nuestros en los que en su corazón, en su alma espiritual reina el Señor, ellos oran por nosotros en presencia del Señor. Y entonces la multitud de la oración se hace más permanente, sin descanso, para contrapesar la rebeldía de los que aún peregrinamos y los que no lo conocemos en medio de la tierra y del mar, que como sabemos bien, son las prácticas religiosas y el mundo que no conoce a Dios, por los que tiene que navegar la iglesia en la barca, y que además Jesús camina y muestra el señorío sobre esas aguas, como el Espíritu Santo en el Génesis, que aleteaba sobre las aguas. Entonces, queridos hermanos, esta solemnidad que celebraremos en el domingo, es una solemnidad que simultáneamente nos invita a la conversión y a la esperanza, porque en la esperanza seremos purificados, para saber que en la vida presente estamos sujetos a mucha confusión y mucho engaño, pero que no estamos solos, que el Señor está cerca, que se ha quedado en la iglesia peregrina hasta el final de los tiempos, porque la iglesia es su cuerpo y en sus sacramentos. Pero además en la comunión de los santos, la iglesia triunfante nos asiste con su oración poderosa, encabezada por nuestra Madre Santísima, la Reina de los Santos, la Reina de los Ángeles, la Reina de todo lo creado. Y entonces en esa confianza, nosotros en estos días antes de terminar el año litúrgico, debemos implorar la gracia de una conversión sincera, para poder empezar de nuevo con gozo el tiempo de Adviento, el nuevo año litúrgico, para renacer a la vida de hijos de Dios, para que podamos dar los frutos que el Señor espera y que de repente en este año no hemos alcanzado, y por eso el Señor, como la higuera, como esa vid, no quiere que la arranquemos, sino Él nos da un año más, un tiempo más, no sabemos, a cada quien. No sabemos quién de nosotros estará presente en el próximo año litúrgico.
pero como no lo sabemos, tenemos que vivir como que el tiempo se acaba, el tiempo es apremiante. El tiempo, pero no es un tiempo cronológico, sucesión de horas, días, meses y semanas, sino un tiempo de salvación, el kairos, no un mero cronos. Y en ese kairos se produce el encuentro con el Señor. Y por excelencia en sus sacramentos y en su iglesia, pero también en cada una de las criaturas y las circunstancias, por más dolorosas que parezcan, porque cuando estamos atribulados es cuando el Señor está más cerca de nosotros, porque Él es fiel y Él no nos abandona, pero lo que necesitamos es saber reconocerlo, porque nosotros no tenemos como esos cuatro vivientes de los que habla el Apocalipsis, esos cuerpos llenos de ojos, ni como el cordero con ojos por dentro y por fuera. Es decir, nos falta visión, como ese ciego al borde del camino. Y por eso el camino y la peregrinación en la vida terrena es para cada vez ver más y reconocer más la presencia del Señor entre nosotros y en nosotros. Para que cuando nos pongamos en su presencia no quedemos cegados por su luz, sino nos llenemos de gozo al contemplar su rostro, no como San Pablo que vio la luz y se cegó porque no conocía al Señor, pero primero lo escuchó y luego tuvo que ser bautizado. Nosotros que hemos recibido el bautismo, somos templo de Dios. El Señor nos dice que ese templo, nuestro cuerpo, tiene que ser glorificado y por eso no va a quedar piedra sobre piedra, como en el templo de Jerusalén, de nuestro cuerpo mortal. Pero estamos llamados a ser glorificados y para participar de la vida bienaventurada y la vida eterna de los hijos de Dios que Jesús nos ha prometido. Y por eso es que estos días son días preciosos para hacer balance y para hacer propósitos, para pedirle perdón al Señor, para estar más despiertos, más vigilantes, sabiendo que Él es el primer interesado, el que viene porque quiere reinar en nosotros, porque Él sabe que si reina en nosotros, nosotros tendremos vida, tendremos paz, amaremos como Él nos ama, porque solo podrá reinar en plenitud si nosotros hacemos su voluntad, como dice en Juan capítulo 14, versículo 23. A quien guarda mi palabra, guarda mi mandamiento, mi Padre y yo vendremos a Él y cenaremos con Él. Y el mandamiento es amar como Él nos ama. Y eso resume toda la ley y los profetas. Y el no amar como Él nos ama resume, diríamos, todos los pecados. Como nos decía San Agustín en la ciudad de Dios y mencionábamos y recordábamos cuando tuvimos el jueves el tema de las dos ciudades. Porque el Señor quiere darnos, si es que nosotros que hemos recibido esa onza de oro, que es la fe, la esperanza y la caridad, y vivimos en la libertad de los hijos de Dios, el Señor nos quiere dar pues esas ciudades, que son parte de la ciudad de Dios, para que ya en este mundo se note la presencia del Señor, que nosotros podamos ser luz del mundo, luz de Cristo, en medio de este mundo que no lo conoce. Yo me voy a detener para que podamos tener algún tipo de preguntas e intercambio. Siempre se pueden decir muchas cosas. Y claro, el tiempo es breve y no creo que no se trata de ser exhaustivo, sino de que animemos nuestra memoria para que podamos acercarnos al Señor con confianza, con la confianza de hijos de pecadores redimidos, que sabemos y tenemos que conciencia que sin Él no tenemos vida.
y que solo en Él vivimos, nos movemos y existimos. Que el Señor misericordioso nos auxilie a nosotros y a todas las criaturas humanas, y que a través de nosotros podamos ser testigos del reino. Que así sea. Ante todo, gracias, Padre. Debo comentarle de que hay alrededor de una de las aproximaciones que usted ha dado sobre el reino de los cielos, que es que el reino de Dios, el reino de Dios está en nosotros, ¿no? Hay tres preguntas, dos de ellas las voy a unir. Una dice, ¿no existe una contradicción entre esa definición de que el reino de Dios está entre nosotros y las palabras del mismo Jesús cuando dice, mi reino no es de este mundo? Claro, la respuesta es sencilla, es que nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo que nos dice el Señor en el capítulo 17 de San Juan. Entonces, claro, mundanizados, sin fe, sin esperanza y sin caridad, nosotros vamos a ver un horizonte meramente temporal. Pero el Señor nos dice justamente esas palabras de Pilato, por eso Jesús recapitula a todas las criaturas humanas. Nosotros las criaturas humanas no somos de este mundo. Estamos en este mundo. El Señor no nos saca de este mundo porque en este mundo vamos a ser purificados, vamos a ser probados. Y entonces, por supuesto, que el reino no es de este mundo, el reino está en nosotros, pero en nosotros tiene que florecer, pues somos esa tierra buena que en una parte de nosotros ha acogido al Señor el día de nuestro bautismo, pero que está rodeada de eso que el Señor dice también ahora en el Evangelio según San Lucas, ¿no? Te cercarán, te acecharán, y es que entre nosotros hay trigo y cizaña. Y entonces, cuando nosotros estamos en el mundo, pero nuestra fe es frágil, nos mundanizamos. Vamos al mundo, empezamos en nuestra vida desde pequeños y poco a poco, incluso en la misma familia, se nos va mundanizando. Y entonces pensamos que lo importante es el éxito, que las cosas materiales, las cosas pasajeras, y poco a poco vamos debilitando nuestra fe, no crecemos en la esperanza y queremos el paraíso en la tierra. Ese es el engaño del maligno, esa es la tercera tentación de Jesús en el desierto. Como recordamos, el primer domingo de Cuaresma, todos los años se nos presentan las tentaciones a Jesús. Luego de bautizado es llevado al desierto para el combate espiritual. Y Jesús está en ayuno, en oración, 40 días. Y entonces al cabo de los 40 días tiene hambre. Y entonces el demonio lo tiene. Quiere que use sus poderes, entre comillas, para hacer las cosas no como es la voluntad del Padre. Quiere que desobedezca al Padre, que convierta las piedras en pan. Luego lo sube a lo alto del templo y que se arroje, pero luego lo lleva al monte alto y le muestra los reinos de este mundo. Y le dice, si te postras ante mí, me adoras, esto será tuyo. Entonces esta tentación a Jesús también es la tentación a nosotros, a la iglesia y a todos los seres humanos, a un reino mundano. Y claro, Jesús está en nosotros, pero para que seamos testigos de un reino donde Él es el rey, pero no es para, entre comillas, resolver los problemas pasajeros, sino para renovar totalmente a la creación entera y a las criaturas humanas. Del costado abierto
que es como ese lado derecho del templo de los que nos hablaba Ezequiel, donde va a brotar esa agua y sangre en la cruz, que es el análogo de esa agua que brota del templo, que cada vez se hace más abundante y que da vida a los ambos riberas y que llega hasta el Mar Muerto y aparece vida. Entonces nosotros tenemos que descubrir que la vida presente no es la vida definitiva, es la vida natural, que tiene que gestar la vida sobrenatural en medio de este mundo, pero sin ser del mundo. Y entonces la pregunta nos da la oportunidad de volver nuevamente sobre eso que, como se queda patente en la pregunta, fácilmente nos puede confundir. No sé si es que hay algún otro comentario o pregunta. Sí, padre, hay dos, y las voy a leer las dos porque tienen que ver con la misma aproximación. La primera dice, ¿cómo entenderse que el reino de Dios está dentro de cada uno sin caer en nociones panteístas? Y la segunda, relacionada con el mismo tema, dice, padre, me genera confusión los conceptos de que este mundo es gobernado por el maligno y a la vez que el reino de Jesús está en nosotros. ¿Se puede decir que si somos obedientes y dejamos a Jesús reinar en nosotros, el maligno no nos hará sufrir las turbulencias de esta vida? A ver, no sé, yo creo que cuando las juntas lo complicas porque como tocan cosas diferentes, mejor conviene una por una, ¿ya? Voy a entrar mejor en la última, En la última. luego repites la La primera. ¿ya? A ver, es que es el punto, pues. El mundo es la rebeldía contra Dios. Jesucristo ha venido al mundo. El mundo en los evangelios está representado por el mar, que es inestable, que es turbulento, y Jesús camina sobre las aguas. Los apóstoles en la barca surcan las aguas. Entonces nosotros, en medio del mundo, vamos a enfrentar todas esas turbulencias del mundo, de las aguas. Y eso ocurre fuera de nosotros y dentro de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos un hombre nuevo en un hombre viejo. O como dice San Pablo, un tesoro en vasijas de barro. Y por eso es que tenemos que llevar adelante un combate espiritual. Por eso es que hay trigo y cizaña. Por eso es que hay buena tierra y hay mala tierra. Entonces, el combate espiritual es cada vez tomar más conciencia del plan y de la obra de Dios en nosotros y entre nosotros, y cada vez nosotros darle un sí más radical, que es una profunda y sincera conversión. Entonces, claro, cuando nosotros no nos damos cuenta de eso, vamos a encontrar contradicciones donde no hay. Porque Jesucristo ha venido al mundo. Jesucristo no ha venido no ha ido a Marte, no ha ido ha venido acá, a nuestro planeta, a este mundo. Ha nacido de María Virgen. Ha trabajado como ser humano. Verdadero hombre, verdadero Dios. Y nosotros en el bautismo somos templo de Dios. Hemos recibido una vida nueva. Y esa vida nueva es vida divina, vida sobrenatural, que tiene que crecer en medio de esa vida natural, herida por el pecado. Y tenemos que librar el combate espiritual. Y entonces el Señor está en nosotros. Pero no habita en los animales, no habita en las plantas, no habita en los minerales, no habita en las estrellas, en los planetas, en los satélites. Sin embargo, toda la creación, todo el dinamismo natural nos muestra la perfección y la sabiduría de Dios, las leyes naturales, físicas, químicas, biológicas,
nos muestran que hay un orden, que hay un legislador, que no son frutos simplemente del azar. Y entonces, pero no significa que en las cosas creadas habita Dios. Entonces, eso de panteísmo, habría que repasar las nociones de panteísmo. Panteísmo es creer que Dios está en todas las cosas, y entonces las cosas de las criaturas y Dios no hay diferencia. Pero el ser humano es criatura, imagen y semejanza de Dios, y Dios se ha hecho hombre. Entonces ha unido la existencia humana a la realidad divina en Cristo, en la persona de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces la antropología revelada en Cristo, la verdad de quién es el hombre, es que nosotros no somos meramente terrenos. Nosotros somos barro formado por Él, pero donde Él ha soplado. Y cuando ha enviado el Espíritu Santo para que tenga el poder de transformar las especies sacramentales, la materia sacramental, para que nosotros recibamos la comunión de amor y la vida sobrenatural, empezando por el bautismo. Entonces, lo que yo veo en las preguntas, que no sé si lo hacen para animar o porque expresan de repente una catequesis incompleta, me hace ver que de repente nos falta reflexionar sobre cada uno de esos términos. Entonces, bueno, ya he tocado un poco las dos preguntas. Sí, 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 efectivamente, padre. Otra pregunta que tengo es, aquellos que no desean aceptar la cruz como parte de sus vidas, ¿no se están autoexcluyendo del reino de Dios? Claro que sí. El Señor dice, quien no toma su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Pero en realidad nosotros no podemos hasta excluirnos de la cruz. Esa es la paradoja. Nosotros podemos rechazarla, podemos no desearla, pero la cruz es parte de la realidad humana. Lo que va a ocurrir si rechazamos la cruz es que vamos a tener cruz, pero sin Jesucristo. Como ese ladrón que se queja, que reniega, que se amarga en la cruz. Y no como ese otro ladrón, porque esos dos ladrones representan a la humanidad entera, excepto a nuestra Madre Santísima. Todos nosotros de alguna manera le robamos al Señor lo que le pertenece, es decir, ser Dios, por nuestro pecado, por nuestra rebeldía. Y poco a poco tenemos que hacer un camino de regreso para hacer la voluntad de Dios. Y entonces lo que ocurre es que la cruz es parte de la existencia humana. Es decir, si es que entendemos por cruz el dolor y el sufrimiento que son consecuencias del pecado. Pero nosotros, cuando Cristo, obediente hasta el extremo, Él asume la cruz Jesucristo nos ofrece, el que cambie de signo, que ese dolor, que ese sufrimiento no sea simplemente vano, algo que nos destruya, sino que sea fuente de vida y de victoria. Entonces, que alguien crea, porque efectivamente la cruz genera temor, pero que alguien crea que puede vivir sin cruz, es un error. Eso no existe en la experiencia humana. Todos los, diríamos, pensadores, escritores, filósofos, paganos, agnósticos, ateos, todos reconocen la realidad del mal y del dolor y del sufrimiento. Lo que ocurre muchas veces en nuestro tiempo es que el mal se banaliza. Es decir, nos
entre comillas, acostumbramos al mal, lo naturalizamos, lo desconectamos de la realidad de la rebeldía contra Dios porque sacamos a Dios. Y entonces el mal se naturaliza. Eso fue reflexionado por una filósofa contemporánea, Hannah Arendt, de origen judío, justamente ante la realidad del juicio de este, diríamos, militar alemán que era el que manejaba, administraba la logística de los campos de concentración. Entonces nosotros muchas veces nos hacemos funcionarios del mal cuando lo naturalizamos, y eso en todo tipo de pecado que aparece como pecado estructural, social. Es decir, el mundo se va edificando en esas bestias de las que nos va a hablar también el Apocalipsis, haciendo que el mal se vaya banalizando, que la gente crea, por ejemplo, para que se entienda un poco lo que estoy hablando, como ocurrió en el régimen nazi, ¿no? Los juicios de Nuremberg y el juicio que hubo contra este miembro de la CSS, que era el que estaba a cargo de la logística de los campos de concentración. En estos momentos no tengo el nombre, se me ha ido, pero la defensa que ellos hacían era que ellos estaban cumpliendo las leyes, porque todo eso estaba dentro del marco legal del régimen totalitario nazi. Entonces que a ellos no los podían, entre comillas, juzgar por cumplir las leyes. Ellos no eran los legisladores, ellos simplemente cumplían órdenes, entre comillas. Ahora en muchos lugares ocurre una realidad similar. Cuando en los países se empieza a legalizar, por ejemplo, el aborto, cuando muchos profesionales de la salud, entre comillas, dicen que están cumpliendo los protocolos para la eutanasia o para el aborto, o sea, no porque las leyes humanas, entre comillas, normalicen el mal y las obras inmorales, contrarias a la ley natural y a la ley divina, no por eso deja de ser pecado. Así las autoridades humanas consideren que no es pecado. Así se puedan escapar de los juicios humanos. Pero no van a poder escapar del juicio de Dios. Y eso de alguna manera ha quedado prefigurado en esos juicios esos delitos justamente que se llamaron de lesa humanidad. Aparece de lesa humanidad porque ya no eran crímenes contra un pueblo, no eran solo contra los judíos, no era contra una etnia. En consecuencia, no era algo que se podía legislar. No había poder en los estados nacionales para legislar el mal. Y esa es la paradoja contemporánea. La paradoja contemporánea es que después de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores de la Guerra Mundial, los que crearon el sistema de Naciones Unidas para preservar la paz, no encuentran qué es lo que conduce a la paz, y entonces ahora buscan leyes que son también crímenes de lesa humanidad, pero quieren reinterpretarlos, como en esa época pretendían vía interpretación los acusados de los crímenes de guerra. Y eso ahora también lo vemos. También está ocurriendo en esta guerra entre la OTAN y Rusia, conocida como la guerra entre Ucrania y Rusia. Lo vemos en este episodio de los misiles que han caído en Polonia. Entonces, lo que vemos es justamente que no hay verdad, que vía interpretación se juzga caprichosamente lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es la verdad, lo que es la mentira. Y por eso Jesucristo
para que estemos advertidos, todos los seres humanos le dice al procurador pagano, yo vengo a dar testimonio de la verdad. Y lo que Pilatos dice, ¿y qué es la verdad? La verdad es la persona de Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesucristo nos revela quién somos nosotros. Sin Jesucristo no podemos entender quién somos nosotros. Y no vamos a entender que no somos pues ciudadanos de este mundo. Aquí no tenemos patria, nos dice San Pablo. Acá somos peregrinos. Pero claro, los discursos de las ideologías, los discursos de el mundo nos pueden mundanizar. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que conforme entramos en el mundo, si no vamos con Jesucristo, vamos a hundirnos. Padre, algunas agrupaciones católicas incluso, ¿no?, ofrecen la felicidad, ¿no? De alguna manera no están induciendo a desconocer la cruz o a evadirla. Incluso, ya no dentro de los católicos, sino hay un pastor evangélico que acuñó una frase, ¿no?, que dice, pare de sufrir. ¿No estaría por el mismo camino? Claro, ese es pues justamente. Hay muchas personas que la tentación es dejar de lado a Jesucristo. Es, diríamos, una teología sin Jesucristo. Entre comillas, teocéntrico, no cristocéntrico. Pero cuando hacemos eso, volvemos a la teología precristiana. Y entonces, sin Jesucristo, Dios ya no está cerca. Entonces, confundimos nuestros deseos, creyendo que lo que nosotros deseamos y aspiramos es mejor que lo que el Señor nos ofrece. Y como nos dirá San Pablo, ni el ojo vio, ni la razón humana puede alcanzar a comprender la grandeza de la promesa que tenemos en Jesucristo, ya cumplida en Él y en los que han escuchado su palabra y la han puesto en práctica. Y entonces nosotros podemos creer por nuestros apegos que el mensaje de Jesucristo no es de infelicidad. No es ahora sean infelices. Jesucristo empieza el sermón de la montaña en el capítulo 5, 5, 6 y 7 de San Mateo, que es el discurso más amplio de Jesús, con las bienaventuranzas, y la bienaventuranza es la felicidad. Pero el problema es que nosotros creemos que la felicidad la encontramos en el lugar equivocado, porque nos falta fe. Entonces, creemos que la felicidad es la que ofrece el mundo. Estamos siguiendo a Satanás. Estamos siguiendo a esa tentación de no vas a tener hambre, no vas a tener vas a tener los reinos de este mundo. Entonces necesitamos conversión. Entonces las personas que hacen estas preguntas, si es que de repente están haciéndolas para animar la charla y que se puedan aclarar algunas cosas, bendito sea Dios. Pero si tuvieran esa confusión, lo que tienen que hacer es darse cuenta que necesitamos conversión todos. Listo, padre. Hay una pregunta también que dice lo siguiente: ¿es la cruz, nuestra cruz, individualizada o particularizada en cierto grado? O sea, la cruz es personal y además es comunitaria, como Jesucristo está en nosotros y está entre nosotros. Nuestra fe no es solo yo creo, nosotros conversamos el lunes con otras personas, sino es creo y creemos. Nuestra fe no es meramente individual.
La revelación no es meramente individual, es a personas concretas, pero a un pueblo, a un nosotros. Jesucristo es cabeza de un cuerpo formado por una multitud. Y entonces nosotros tenemos que entender que la cruz no es derrota, la cruz es victoria. Jesucristo en la cruz no ha sido derrotado, la cruz no es fracaso. Pero si yo pierdo el sentido de la esperanza y de la vida eterna y me quedo con una visión meramente inmanente, terrenal, temporal, pasajera, claro, es lo más terrible. Me he vuelto saduceo sin darme cuenta. No creo en la resurrección, no creo en la vida eterna. Entonces, la cruz me parece lo más espantoso que hay. Escándalo, dice San Pablo. Escándalo para los judíos. Para los judíos, la prueba de que Jesucristo no era el Mesías es porque estaba en la cruz, porque ellos tenían la idea de un mesianismo político, de un mesianismo temporal, y entonces creían un Mesías que iba a venir a alcanzar pues la victoria política, económica, militar. Y entonces los mismos apóstoles camino a Jerusalén le preguntan sobre eso. Y Jesús, por eso empezábamos refiriendo también esta parábola que se nos ha presentado en el Evangelio según San Lucas del capítulo 19 del día de ayer. Jesús dice, como la gente creía que iba a despuntar de un momento a otro el reino de los cielos, cuenta esa parábola. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesús nos viene a llevar a la patria celestial. Pero puede ser que sin darnos cuenta somos pues saduceos, como esos que veíamos el domingo de la semana, el domingo 32º, perdón, ¿no? Que no creen en la resurrección. Entonces yo creo que, bueno, todo está acá en este mundo. Claro, eso me genera confusión. No es lo que nos revela Jesucristo. Padre, las corrientes de pensamiento, ideologías que atacan directamente a la iglesia, al cristianismo, y que incluso están inmersas en algunas manifestaciones de la propia iglesia, como por ejemplo el caso de los alemanes, ¿no? No es un ataque directo contra el reino de Dios, no es un Un ataque. ataque contra Jesucristo, ¿no? O sea, como si yo niego a Jesucristo, rechazo a Jesucristo, voy a negar a la iglesia. Voy a querer una iglesia diferente, a mi manera, un Jesucristo, un Dios a mi manera. Me voy a fabricar ídolos. Por eso la primera carta del apóstol San Juan que vamos a leer en tiempos de Navidad, no la hemos leído en lo que va del año litúrgico, pero la leemos en el tiempo la leemos en el tiempo de Navidad todos los años, es decir, al inicio, después del tiempo de Adviento. La primera carta del apóstol San Juan termina con estas frases misteriosas. Hijitos, cuídense de los ídolos. Es decir, nosotros tenemos la tentación de fabricarnos un Jesucristo a nuestra manera. Es decir, agarrando de aquí y de allá la revelación y sacando lo que no nos gusta. Y una cosa que no nos gusta es la cruz. Eso San Pablo lo entendió muy bien. Luego de que en su prédica en Atenas, cuando les habla de la resurrección, siente que no lo quieren escuchar. Y entonces a partir de su evangelización en Corinto, él se da cuenta lo central de la cruz. Y entonces, si no, Jesucristo sin cruz no existe. Y el mismo Señor nos lo dice. Quien quiera venir en pos de mí,
que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Ok, Padre. Esas son todas las preguntas al momento. Creo que vamos a dar por terminada esta Terminemos jornada entonces con una oración. Muchas con una gracias por oración. tu Sí. paciencia. A ver, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia, el gracias, Señor es el Señor es contigo. contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la Y con tu bendición de espíritu. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta